Javier, ¿tú grabando? Bueno, buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los implantes principales que se utilizan en ortopedia. Primero, el objetivo principal es conocer los principales tipos de implantes que empleamos en el área de ortopedia. Bueno, como objetivos específicos, yo diseñé conocer las principales indicaciones, beneficios y complicaciones que tiene cada uno de estos implantes. Primero, una pequeña definición de lo que es un material biomédico. No necesariamente me refiero al implante, ¿no? Pero la definición de material biomédico es cualquier sustancia o combinación de sustancias, ya sea de origen natural o sintético, que se emplean para reemplazar algún tejido u órgano o función en un tiempo determinado. Ahora bien, bueno, los implantes se pueden dividir, o sea, los implantes forman parte de lo que es el material biomédico. O sea, los implantes son un tipo de material biomédico. Hay varios tipos de materiales biomédicos. Ahora bien, los implantes. La clasificación de los implantes puede ser muy variada, puede utilizarse por tamaños, por formas, por materiales, etc. Bueno, la clasificación según tipo de permanencia, pues puede ser materiales de osteosíntesis o los implantes, como son tornillos, clavos roscados, clavos intramedulares, placas, etc. En general pueden ser extraídos cuando el proceso biológico de consolidación a lo que fueron determinadamente utilizados ya ha cumplido su función y puede retirarse, ya no son necesarios en el organismo. Ahora bien, la prótesis se emplea para reemplazar total o parcialmente algún tejido o articulación, en el caso de ortopedia, que ya no puede cumplir su función porque morfológicamente ya no se integra. Y pues casi siempre se caracteriza por ser de manera permanente. Ahora bien, según la naturaleza química de los materiales, pueden clasificarse en polímeros, cerámicas, materiales derivados de procesos biológicos, metales y compuestos. Veremos que la mayoría de los implantes de los que vamos a hablar, pues en realidad están compuestos principalmente de metales o combinaciones de ellos. Bueno, yo dividí los implantes en esta clase, en esta sesión, en elementos de fijación externa y elementos de fijación interna, para hacerlo más comprensible. Bueno, los elementos de fijación externa se utilizan en fracturas expuestas con pérdida de masa ósea o infección, en politraumatizados con compromiso de conciencia, en ocasiones de enfermedades u otros. O sea, es las principales funciones donde se emplea, no necesariamente quiere decir que solo lo podemos utilizar en eso. Principalmente se divide en un estándar uniplanar, fijadores híbridos y fijador anular. Esos son los fijadores externos. Funciona sobre la base del principio mecánico de compresión externa y están diseñados para resistir la fuerza de separación y permitir la movilidad. Eso es importante porque ayuda al proceso de cicatrización y la formación del callo óseo. Las principales complicaciones que podemos encontrar en ellas son infección del trayecto, o sea, estamos hablando de fijadores externos, esto voy a explicar un poquito más a fondo. O sea, la infección de donde entra de tejido subcutáneo al organismo, el aflojamiento de o la rotación o el movimiento de estos mismos anillos o fijadores que pueden estar sujetos al organismo. Les había mencionado que son principalmente estos tres: estándar uniplanar, fijadores híbridos y fijador anular. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. El estándar uniplanar, fijadores híbridos, que es una combinación, y el anular, que es este es un ejemplo clásico, conocido como el Lizarov. Circular. ¿Sí? No dan compresión, o sea, puedes dar compresión, el principio mecánico no te lo da el implante, la fijación externa no te la va, no define el principio, tú defines el principio con el fijador externo. Puedes dar compresión, por ejemplo, con ese de radio, muchos de ellos te pueden dar compresión, o te pueden dar distracción, si quieres hacer ligamento taxis, o mantenerlo nada más como sostén, etcétera, etcétera, ¿sale? Okay. O darte protección, si pusiste un tornillo, o pusiste ahí un clavo o un tornillo, que te pueda dar algo de otro principio mecánico, te pueda dar protección, ¿sale? Sí. El Lizarov tiene esa característica que te permite dar compresión
de múltiples sitios de la periferia del hueso. Entonces te permite elongar huesos. También hay fijadores que están hechos de elongación, de fijación externa, que no son circulares, sino uniplanares. Pero tiene más beneficios el Lizaron en muchos casos para eso. Pero te lo digo nada más porque pusiste que es un principio mecánico de compresión. Okay. ¿Cómo vas a definir el principio con el implante? Es al revés. Primero el principio y luego el implante, ¿sí? Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. ¿Normando o no? Sí, bueno. sí. Bueno, la fijación interna requiere la exposición del foco de fractura, o sea, requiere un abordaje quirúrgico para poder reducir lo que son los fragmentos de la fractura y posteriormente ayudar al proceso de cicatrización. Tiene la ventaja de producir una estabilidad mecánica adecuada, ¿sí? Siendo su desventaja principal el trauma quirúrgico asociado. O sea, por lo mismo que tenemos que utilizar un abordaje quirúrgico, pues podemos dañar tejidos que tenemos que ir diseccionando, ir cortando para poder llegar al foco de fractura. Bueno, actúan basados en principios biomecánicos de compresión fragmentaria, el puente y la inmovilización interna. O sea, pueden utilizar cualquiera de estos principios. Bueno, en cuanto a los fijación interna, pues hay una amplia gama, vamos a ir descubriendo poco a poco, incluso ocupa la mayoría de lo que vamos a ver en el tema, incluso realmente la mayoría a partir de acá son puros de fijación interna. Bueno, tenemos las golillas y grapas, se utilizan principalmente en osteotomías, artrodesis y fijación interna. La verdad, para ser sincero, es la primera vez que las conozco, yo no las conocía hasta el momento de la sesión. Las golillas planas incrementa la superficie del área sobre la que se distribuye la fuerza del tornillo de fijación. Este es un ejemplo, o sea, esta es la golilla, ¿sí? Se utiliza para que la fuerza que se esté ejerciendo no sea de un solo punto, se pueda distribuir. En este caso es una golilla de esponja, una golilla aserrada, perdón. Esta se utiliza para también ayudar a los tejidos que están, puede ser músculo, tendones, para ayudar a sujetarlos igual. Y bueno, y tenemos las grapas, se utilizan mayoritariamente la fijación de artrodesis, en el esqueleto inmaduro y fijación de osteotomías correctoras. Esas son las grapas. Las otras son como rondanas. Las rondanas te aumentan la superficie de contacto de la cabeza del tornillo. Si es un tornillo que es... Vamos a poner aquí. Ahorita lo estoy. Esta es la cortical y este es un tornillo. Los tornillos tienen una cabeza que es circular o que tiene una forma circular y que se adosan muy bien a las placas porque tienen esa forma los orificios de las placas. El problema es cuando lo pones sin una placa. Existen opciones para aumentar la superficie de contacto de esa cabeza o de ese tornillo. Una de ellas se llama avellanar, que haces un hueco en la cortical en el cual el tornillo queda plano. Ahorita les voy a enseñar la imagen. Y es un dispositivo que es como una broca pequeña que te permite hacer un orificio en la cortical para aumentar la superficie de contacto, que en vez de ser en este solo punto, aquí se aumente a toda la cabeza. No sé si me estoy explicando. Dentro de la cortical para que tenga mayor la superficie de contacto y menor la probabilidad de fracturar aquí. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de aumentar la superficie de contacto, pero existe otras, por ejemplo esto en un hueso cortical, está muy bien, pero si fuera un esponjoso y yo avellano, me acabo la cortical, entonces nada más voy a tener esponjosa, porque la parte del hueso denso en la esponjosa es mucho más delgada. Entonces si yo avellano, me entierro en la esponjosa. Entonces, ¿qué hago? Pongo una rondana para que la superficie de contacto sea mayor en diferentes puntos y sea menor el riesgo de que se entierre el tornillo en la metafísica. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, a veces si no hay rondanas utilizamos hasta placas, ¿sí me explico? Pones una placa de 2 orificios de tercio de caña y puedes poner 2 tornillos a la meseta y la superficie de contacto no es la cabeza de los tornillos, sino la placa. ¿De acuerdo?
Bueno, continuamos. Ahora hablaremos de las agujas. Existe una amplia gama de tamaños, conos y rosca de las agujas. Las más utilizadas se pueden utilizar ya sea solas o combinadas con algún otro sistema o implante. Entre las más conocidas pues, tenemos la aguja de Kirchner, que puede ser usada como guías, ya sea para tornillos canulados o también puede ser utilizada para tracción, para fijadores externos o fijadores transitorios en las fracturas. Las púas de Steinmann son un poquito más, son más gruesas y tienen una rosca parcial. También tienen un uso similar a las agujas de Kirchner. Entonces son ejemplos de agujas de Kirchner, cómo se emplearon, y ejemplos del sistema. Bueno, los alambres. Existe una gran variedad, siendo utilizados como elemento único o complemento también a otro implante, a otro sistema. Hay dos tipos principales, comprenden los cerclajes y las bandas de tensión. Su principal complicación puede ser la interrupción de flujo sanguíneo por la presión que exige, o por la presión que utilizan, produciendo una necrosis o una consideración secundaria, o sea, una consideración secundaria. Estos son ejemplos del cerclaje utilizado en apoyo con un clavo intramedular, con un intramedular, prótesis. ¿Cómo utilizamos este cerclaje? ¿Sí? Las barras de tensión principalmente se utilizan en las fracturas de rótula y de olecrano e intentan simular las fuerzas tensionales que ejerce el músculo para ayudar al hueso a estar en su lugar. ¿Qué principio mecánico es? Compresión. ¿Qué más? ¿Qué principio mecánico está utilizándose en la patela? El cerclaje, ¿no? Me dice. El cerclaje no es un principio mecánico. No, pero me refiero al reciclaje. Entonces, pues el que están usando la patela. Pues sería tensión. ¿Cuáles son los principios mecánicos? Son compresión, tirante, sostén, tutor y protección. ¿Y de esos cuál es el que está aplicando en la patela? Parece un tirante. Es un tirante. ¿Por qué? ¿Qué es un tirante? Sí, no, solo ayuda a ejercer una fuerza de distracción entre sellamiento en el caso de esto. Transforma las fuerzas de distracción y compresión. Sí. O tensión, más que distracción es tensión, ¿sale? Y en el otro, en el olecrano. En el olecrano también utiliza, en este caso estoy utilizando también uno de tirante. Ok. Y en el otro, el primero, el alambre, ¿qué está haciendo? Compresión. Compresión. Lo que pasó ahí en la prótesis es que a la hora de bajar el vástago puede ser, no sabemos, se haya fracturado o que haya tenido una fractura previa en el trocánter menor y que para restablecerlo y no utilizar un vástago de apoyo de eficiencia, utilizaron ese. ¿Sí? Ok, dale. Bueno, tornillos. Existe una gran variedad y podemos agruparlos en diferentes tipos. Incluso hay clasificaciones que te hablan de tornillos por tamaño, de grandes elementos o de pequeños elementos. Los de grandes elementos, si mal no me equivoco, empiezan a partir de 4.5 y los de pequeños elementos son medidas menores a esas. Yo utilicé la división de los corticales y los de esponjosa. Los primeros tienen rosca o hilo en toda su longitud, mientras que los de esponjoso utilizan nada más, tienen la rosca en la parte distal o en un segmento. ¿Sí? Los primeros tienen su principal indicación en las placas de hueso cortical. Se utiliza principalmente en la diáfisis, de cortical a cortical, mientras que los otros están diseñados para el hueso esponjoso. Bueno, estos mismos tornillos pueden tener varias derivaciones específicas y se conocen de manera ya, pues, digamos, pues ya para ciertos usos principales, ¿no? Que derivan de ciertos tornillos. Bueno, los tornillos de compresión fragmentaria. Estos comprimen dos objetos como hueso contra hueso. Tiene una rosca distal que se inserta completamente en el hueso alejado de la fractura y ayuda traccionándolo para acercarse. Los tornillos fragmentarios están indicados en fijación de fracturas articulares y subarticulares para conseguir una reducción anatómica y adecuada estabilidad.
Ahora, un tipo de tornillo igual especial son los tornillos sindesmóticos, son estabilizadores de la articulación, por ejemplo, en el caso de la peronea distal. Este es un ejemplo de este tornillo sindesmótico. Este es un ejemplo de un tornillo de compresión fragmentaria. El de sindesmosis. Es este. Ah, es ninguno de los dos es. Mira, un tornillo sindesmal o un tornillo de situación. No sé si este, ¿no? El tornillo de situación o sindesmal es un tornillo que cierra la sindesmosis. No sé si me explico. Sí. O sea, que actúa en esa situación. Sí, sería este, entonces, ¿no? Pues llegaría a sí. Hay tornillos que son sindesmales, hay tornillos que son mariolares, que son diferentes por el tipo de rosca que tienen, pero de manera general no contamos con ellos en muchas ocasiones y utilizamos tornillos diferentes que puedan suplir esa función. Por ejemplo, en el mariolo medial, los de esponjosa con rosca distal o rosca 1632, que son los que contamos, podemos tratar de suplir esa función, pero de manera general tienen una cabeza un poco más grande y la rosca más grande para que no se hunda en lo que decíamos. Y no tiene que utilizar rondanas en sitios donde son tan delgados que puedan lastimar el movimiento de las tragas. Y el sindesmal cierra la cortical con la esponjosa, el peroné con la tibia. ¿Sí? Bueno, los tornillos canulados son huecos y permiten una colocación más exacta a través de la guía. Los tornillos de anclaje, más conocidos como anclas metálicas, ayudan para sujeción de ligamentos, tendones, cápsulas dañadas o tejidos. Son ejemplos, son estos pequeñitos que ayudan a más a fijar estos elementos. Tornillos de interferencia, utilizados en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hay una amplia gama, pero todos tienen por actuar como elementos de anclaje y fijar los injertos. El tornillo de compresión dinámica o tornillo dinámico de cadera se utiliza en el tratamiento de fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas. Los tornillos de compresión dinámica condilares, desarrollados para el tratamiento de fracturas de la región supracondilia, se utilizan también en algunos casos de las fracturas intertrocantéricas. Existen una gran diversidad de estos tornillos, ¿no? Pero principalmente estos son los más importantes. Incluso había buscado algunos que son específicamente, por ejemplo, para algunos huesos. Por ejemplo, en el caso del escafoides, se utilizan los tornillos especiales. Tienen su nombre especial, realmente ahora se me olvidó el nombre, pero sí son, o sea, solo para entender que existe una gran diversidad de estos tornillos, ¿no? Son de Heber. Sí, exactamente. Tornillos de Heber. Pero en realidad es que tienen rosca variable. Son tornillos de rosca, muchas gracias. Son tornillos que van cambiando el tamaño de la rosca, de hacerse muy delgada, más que delgada, muy junta, y luego se va haciendo más separada. ¿De qué te sirve eso? Si yo le doy vuelta a un tornillo con una rosca variable, es decir, una rosca amplia que se va haciendo más y más delgada, te lo voy a poner de imagen. Si la rosca aquí está muy separada y aquí está muy corta, la velocidad por la que el hueso se acerca es diferente aquí y aquí. No sé si me explico. ¿Sí me entendieron? Sí. La velocidad del hueso que se mueve aquí es más rápida porque está más separado que aquí. ¿Qué beneficio pudiera tener ese? Que se mueva a diferente velocidad una parte del hueso que de otra. Lo que piensen, lo que se les venga a la cabeza, no importa si se equivocan. Porque ayuda a una parte a fijarla más pronto que otra. Comprime más rápido un lado. De un lado está girando más rápido que de otro. Entonces fijo el fragmento proximal con la rosca larga, con la rosca muy juntita, perdón, y el distal se mueve más rápido. Entonces se atora la cortical 1 en la rosca que está muy cerca, y la distal acerca el pedazo al otro antes, y la compresión.
¿Sí, Ángel? Si tú tienes una rosca muy separada en un lado y en otra muy cerrada, y atoro con la cerrada una cortical, se está girando y se está moviendo, pero lento. ¿Sí me explico? Y del otro lado le doy poquito y jala rápido el hueso, y aquí está atorado, girando lento. A la hora de darle vuelta, una de las corticales va a chocar con la otra. Y entonces va a haber un punto en el que ya van a chocar y va a haber fricción entre los dos, hasta que se anule el movimiento por la compresión que está dando. Y el principio es compresión, con un tornillo de rosca variable. Al final de cuentas va a dar más compresión en la parte que está más... Va a juntar los dos fragmentos. Por eso utilizan en fracturas. Pon la de muñeca. Tienes una radiografía de una muñeca, ¿no? En fracturas, como en las fracturas de escapoides, la fractura de Jones en el pie, si tienes una fractura en el escapoides, metes el tornillo de Herbert aquí, hay dos fragmentos, uno queda con la rosca corta, otro queda con la rosca larga, le das vuelta y acercas los fragmentos, ¿sí? Con un solo tornillo. Y los tornillos suelen ser canulados. Pones una guía Kirchner, pero te gusta ahí, aunque esté separado, a la hora de meter el tornillo, lo va a recorrer y lo va a hacer. ¿Sale? Placas, existen diferentes modelos fabricadas de acero inoxidable, de titanio, como ya había mencionado al principio. Tienen varios agujeros y se coloca sobre la superficie de los huesos, aseguradas con tornillos. No que las placas tengan 5, 6, 7, 8 agujeros no implica que tengamos que utilizar todos. O sea, varía de acuerdo a lo que nosotros queramos emplear en el principio, ¿no? En general, basa su funcionamiento en 3 principios biomecánicos: compresión dinámica, neutralización, contención o sostén. Existen también algunas placas de diseño especial. Entre las principales complicaciones de las placas puede ser también la afectación de lo que es el flujo sanguíneo o la compresión que ejercen. También puede ser que al retirarlas puede existir una refractura en el lugar por una mala consolidación en el hueso. O las principales complicaciones que puede tener el de las placas. Bueno, aquí tenemos en base a lo que yo les había mencionado, de los principales principios con los que trabajan las placas, tenemos la placa de compresión dinámica, la placa de compresión dinámica de bajo impacto, placas de reconstrucción maleables y placas de contención, son las principales. ¿Las placas de compresión dinámica las has visto? No, acá no. Porque son las que más usamos aquí. Aquí yo no he visto que utilicen ¿no? Puede ser que tal vez no hayas visto todavía, pero esas placas, ¿por qué se llamarán de compresión dinámica? Tienen una característica esas placas, su forma. Que tiene... ¿Sí han visto o no han visto? Yo creo que sí, ¿no? Sí, utilizadas, ¿no? Son las de pelvis, ¿no? No, esas son placas de reconstrucción. ¿Qué características tienen las placas de las DSP, que son las de compresión dinámica? Tienen un orificio que tiene una curva, que es oval, y tiene una curvita así, como una curvita. Y a la hora de poner un tornillo excéntrico a la fractura, si lo pongo por fuera, la cabeza no se va a quedar afuera. A la hora de darle vuelta con el destornillador, la presión va a hacer que el tornillo se meta a la placa, se queda adosado dentro de la placa, pero recorriendo la placa hacia acá. Hacia acá. ¿Sí, Ángel? Sí. ¿O no? No importa si dices no, ¿eh? No, sí. Ok. ¿Qué va a pasar si yo a ese mismo que hago antes le puse a la placa un tornillo para ponerle un poste aquí? Le pongo un poste, le pongo este tornillo central, pero este tornillo lo pongo excéntrico hacia afuera. A la hora de bajarlo, si había una brecha de 1 milímetro aquí, entre el trazo de la fractura,
lo va a recorrer hacia acá y lo va a cerrar. ¿Sí me expliqué? Sí. Por eso son de compresión dinámica, porque está dando compresión con la placa, ¿verdad? No es una placa que está dando sostén, está dando compresión. Las de reconstrucción solo dan... Las de reconstrucción hay muchos tipos. Hay desde 3.5, 4.5, algunas son más fáciles de moldear dependiendo del proveedor, pero hay algunas que pueden dar compresión. Generalmente son de sostén. ¿Sale? Ok, cuando son de compresión dinámica es más para compresión. Ahora puedes poner tornillos de compresión a través de las placas también. Es decir, un tornillo que pase a través del trazo de la fractura en una posición a 90 grados del trazo y a la hora de apretar el tornillo también acerca los fragmentos. O sea, el comentario iba enfocado a que el principio biomecánico se define primero y después el implante. Con un implante puedes dar muchos principios biomecánicos. También con una placa de SP puedo dar sostén, a pesar de que el nombre dice que da compresión. Es como tú apliques o cómo pongas la placa y el principio se va a ajustar a lo que tú decidas. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Espérate. Hay placas de compresión dinámica también de diferentes tamaños. Tanto hay delgaditas como para antebrazo, de 3.5, tornillos chicos que tienen el mismo principio, ¿sale? Y hay, además, por ejemplo, con una de ahorita que lo estábamos comentando, también puedes dar compresión. Con una de reconstrucción, si la premoldeas un poco, también se puede. O si pones la placa y luego le pones una torre de compresión. Una torre de compresión es un dispositivo externo, por fuera, que se ancla al borde de la placa como un gancho. Cuando no tienen eso, pueden utilizar una verbrugger. Hay muchas maneras. Tienen la parte en donde se ancla la placa, tienen como un hoyito. Eso pueden hacer un tornillo y la pueden apretar y que alguien le hace apriete el otro tornillo. Si esta fuera una placa, ahí voy, Qué pinches dibujitos, ahí está. Si esta fuera una placa de reconstrucción, o la placa que tú quieras, hasta de tercio de caña, ¿sí? Y está un trazo aquí, ¿sale? Y tú pones un tornillo igual de poste en un lado del trazo, pero le pones un dispositivo externo, el que tú quieras, ahí ya hechos para esto, que son torres de compresión, y anclas la torre de compresión en alguna de las corticales, fuera de la placa, no importa, ¿sale? Y ese dispositivo tiene un gancho que agarra el primer orificio. Y luego hay una cosita aquí que le das vuelta. Y le vas dando vuelta y eso acerca el brazo. Entonces, ¿qué va a pasar con la fractura? Se va a acercar hacia acá, ¿sí? Se va a acercar hacia acá y se va a cerrar. Está dando compresión. Cuando lo cierras y queda con compresión aquí, hay fricción, le puedes poner este tornillo, a pesar de que no tenga un tornillo dinámico. Y está dando compresión, ¿sí? Entonces, regresamos. El principio mecánico lo defines primero y puedes tener un montón de implantes con los cuales lo puedes dar. Probablemente con una placa se te facilite dar compresión, pero no quiere decir que con las otras no lo puedes hacer. ¿Vale? Clavos intramedulares. Hay una gran variedad diseñados para colocación intramedular en huesos largos. La mayoría se coloca con una técnica cerrada y mínimo que funcione tejidos blandos, ya sea por vía anterógrada o retrógrada. Basa su funcionamiento, o sea, puede utilizar los principios mecánicos de inmovilización, actuando como puente de fracturas diminutas. La consolidación se produce por la formación del callo perióstico y al existir cierto grado de movimiento se reduce el retardo o ausencia de esta. También puede haber pues una gran variedad de estos. Es muy importante que no piensen en el implante con el tipo de consolidación. Se piensa en el tipo de consolidación con el principio. ¿Por qué? No, es que es importante. Sí. Porque si tú ¿qué principios mecánicos te dan consolidación directa y qué principios mecánicos te dan consolidación absoluto y relativo? Y relativo, perdón. El absoluto son compresión, protección. La protección no te da una consolidación primaria. La protección es solamente ayuda a otro principio. Ajá. La protección en realidad es un principio
que solamente protege la compresión o alguna otra cosa que tú ya le diste, ¿no? Porque generalmente se da con compresión. Si fue Exacto. si fue con compresión, Pero el principio mecánico de protección En sí no te da. va a dar una consolidación perfil. si está asociado a compresión, Eso sí. evidentemente sí. Pero tirante aclarar, El tirante sí está Tirante es explicado, relativa. El tirante también sostienes es relativa, ¿sale? A una estabilidad absoluta que te va a dar esa consolidación, ¿sí? Entonces, por eso, generalmente, cuando ponen un clavo centromodular, suele ser una estabilidad relativa y te da una consolidación secundaria, ¿vale? Bueno, tenemos los rígidos, son de gran tamaño, en su mayoría son huecos para facilitar su introducción por medio de guías. Se necesita ampliar la cavidad medular a medida que avanza, dar una excelente estabilidad frente a la incubación, pero no ante las fuerzas rotacionales de compresión, por lo que se añaden tornillos de bloqueo proximales, distales o ambos que permiten soportar carga en forma precoz. O sea, cuando tenemos esto, colocamos el clavo intermedular, pues sí da la guía, ¿no? O sea, exactamente ayuda a lo que es pues a lo que estamos tratando de hacer, de ayudar a la fractura, pero por lo mismo que son muy largos, pues en ocasiones puede tener rotaciones, ¿sí? Entonces eso perjudicaría lo que estamos tratando de buscar. Entonces utilizamos los tornillos, los pernos, para poder darle fijación al clavo y que no esté rotando, si no eso perjudicaría a la consolidación de la fractura. O que consolide chueco. Porque Había clavos antiguos, como el puncher, que no venían pernados. Tenían un sistema de trébol en el que entraba y se ampliaba el trébol, todo por un video, a ver si alcanzamos. Apretaban el trazo de fractura. Por dentro. Metían, hace cuenta que era un trébol. Y hacía unos callos bien chidos en fracturas transversas. Si tú pones un clavo, un clavo de un trébol así. Y estaba libre. Entonces lo metías y a la hora de entrar el clavo, lo podías extraer y se pegaban las corticales por dentro. Y tenía 3 puntos de contacto por dentro. O sea, el clavo que Se expandía, se por dentro y se agarraba por dentro. Se tomaba por dentro, no nada, pero estaba por dentro. Entonces esas corticales por dentro estaban agarradas, pero aún así podía haber algo de rotación. Ahora, porque imagínate meter un puncher o una fractura multifragmentada donde se apoya. No tiene dónde. Y eso sí, si apoya al paciente, se hace un acortamiento, hasta se migra el clavo y se le entierra en la rodilla. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso han ido cambiando los sistemas, cada uno tiene sus beneficios. Al final, el principio mecánico lo podías definir, el tutor se puede aplicar con todos los clavos. Sí. ¿Sí? Pero en este caso ya no sería un tutor como tal. Sí, depende de cómo coloques tus pernos. Eso definirá qué principio aplicas. Por eso sería importante que se quede claro otra vez, pues, aunque sea repetitivo, que primero se define el principio y definido el principio defines con los implantes que tienes qué es lo que quieres hacer. ¿Sale? Bueno, los flexibles son de diámetro pequeño, sólidos, que se acomodan a la anatomía ósea, utilizados en fracturas deficientes de los huesos largos del esqueleto inmaduro, insertados bajo guía fluoroscópica, se ponen madres en forma divergente, hacia proximal o distal, a través de los agujeros corticales, cruzando la zona de la fractura. Dan cierto grado de estabilidad axial y rotatoria. Yo, la verdad, puse los ejemplos, pero nunca he visto que se pone No vas a ver que se pone. En pediatría no metemos clavos. Por lo mismo que no se va a fijar. Te voy a decir por qué. No más te voy a preguntar por qué. En pediatría, a ver, ¿dónde está la física de crecimiento ahí? Sí puedes meter clavos, güey, pero son clavos especiales que se llaman telescopados. Son estas. Ok. Si tú pasas, ¿te acuerdas de las grapas que pusiste al principio? Sí. ¿Sabes para qué se usan? Es para varias funciones. Tiene muchas funciones para fijar un tejido que no es óseo, por ejemplo, un tendón. Puedes poner grapas para fijarlas, pero en pediatría lo utilizamos de manera frecuente en ocasiones para hacer malformaciones angulares. Cuando una pierna tiene una angulación inadecuada, y quieres controlar el crecimiento en ese paciente, por ejemplo, que crezca más de la parte interna que de la externa para que se quite una deformidad en varo o en valgo, ¿sí me explico? O sea, si la paciente tiene una deformidad en valgo, o sea, hacia adentro de las rodillas, un genovalgo,
y quieres controlar el crecimiento, entonces le puedes bloquear esa zona de crecimiento por la parte interna para que siga creciendo, pero nada más de la parte externa. Y entonces va a crecer y se va a mejorar esa angulación. O puedes arrestarle totalmente la fisis cuando tiene una discrepancia de longitud. Si una pierna está más corta que la otra, te puedes bloquear de un lado. Y entonces deja de crecer esa fisis porque no se lo permite la grapa. Y se lo quitas cuando tú ya alcanzaste la longitud deseada. Hay unos guías que luego van a ver de cómo debes de dar el seguimiento a los pacientes para ver cuándo es el momento preciso. Muchas veces al retirar las grapas hay un hipercrecimiento en este lado. Ahorita pasas, ¿sale? Pero sí es importante, que sepan para qué son esos implantes, ¿sale? ¿De acuerdo? Los TENS, estos se llaman clavos de TENS, Titanium Elastic Nail System. Que se los explicó el doctor, no sé si recuerdan, el doctor Carlos Domínguez se los explicó. Tiene el beneficio de que entran por la lateral sin afectar la fisis. ¿Sí ves? Sí. Y el clavo tiende a entrar por sitios donde pueden afectar la fisis, ¿sale? Entonces, por eso, y además se requiere una estabilidad que te permite retirarlos de manera más sencilla, de manera percutánea también, y te permite una buena consolidación, ¿vale? En los niños es un caso muy especial que no lo vas a meter ahorita a fondo. Su manera de consolidar, evidentemente, histológicamente es igual, pero es mucho más acelerada y permite angulaciones y rotaciones, no rotaciones, angulaciones y acortamientos más aceptados, porque todavía tienen mucho por crecer y remodelan mucho su hueso, ¿sale? Una fractura de fémur puede quedar hasta cabalgada, ¿de acuerdo? Y consolida. Le pones un yeso y se pega y solito con las fuerzas de carga sobre ese hueso que se van ejerciendo con la ley de Wolff, se vuelve a remodelar hasta ser un hueso normal. Y en el adulto es más complejo eso. ¿Sí? Existen también clavos intramedulares de reconstrucción diseñados especialmente para ciertas cuestiones, ¿no? Pues como pueden ser de cuello, intertracantéricos, subtrocantéricos. Los clavos de reconstrucción son clavos proximales del fémur que tienen tornillos hacia el cuello. Regresa a la una. Ahí te ponen pues el dato de los fallos del implante. Sí, no. Se quita, ¿no? Ah, bueno, está bien. Es que cuando descargaste la presentación, pues no pudiste modificarlo. No sé qué pasó, realmente. Ok, esos clavos, sí lo alcanzaron a ver, ¿no? Es un clavo que tiene un tornillo hacia el cuello, que son para fémur proximal. Sí, ¿no? Y ya te permite también bloquear la rotación, pero te anclas hacia el cuello. Cuando el trazo es cuando es un trocantérico, 5 centímetros menor al trocantero menor, cuando está entre ese espacio, que serían las 0.1 de las diaficiarias proximales, ¿sale? De las diaficiarias. Entonces, ese clavo te permite dar esa estabilidad. Es un clavo un poco más ancho en la cabeza, de entrar por el trocánter, y también te puede bloquear distal y tiene ese principio. ¿Sale? Okay, bueno, para concluir, las complicaciones de esquites de los clavos intermedulares, pues puede ser la separación de los fragmentos, cambios en la longitud del hueso, penetración articular, inmovilización inadecuada o fallas en el sistema de fijación, por ejemplo. Pues, concluimos. Bueno, ¿tienen dudas de los implantes? Faltaron muchísimas cosas. Hay que volver a leer. Es que yo, por ejemplo, ya los leí una vez, pero no. Sí, son Es mucha información. Es conforme vayan viendo, pero lo importante de verlo ahorita es que los vayan conociendo antes de ponerlos, para cuando los pongan, sepan más o menos de qué se trata. Porque a veces... Como dice Jorge, encontré otra